Llegué temprano a casa con pasteles y escuché a mi esposa decir, ¡lo perdimos todo! Llegué temprano a casa con una caja de pasteles todavía caliente en el asiento del pasajero. Canela y azúcar frito llenando la cabina de mi vieja Silverado como un consuelo barato. Ni siquiera estaba dentro de la cocina cuando escuché la voz baja y urgente de mi esposa. El tipo de susurro que no está destinado a la luz del día. Si se entera, dijo Linda, lo perderemos todo. Y entonces Megan, mi hijastra, la niña que ayudé a criar, respondió con la calma de una mujer que lee una lista de compras. Él no lo hará. Él nunca mira. Me quedé allí con la mano todavía en el pomo de la puerta y la respiración atrapada en la garganta. Y por un segundo, el mundo entero se redujo a un simple y estúpido sonido. El suave clic de mi propia llave girando como si me hubiera quedado fuera de mi propia vida. Te cuento ese momento primero porque ahí fue donde terminó todo. Allí mismo, en el borde de mi cocina, escuchando la verdad de la manera difícil. Pero el acantilado desde el que me caí no empezó esa noche. Todo empezó años antes en Des Moines, Iowa, en una pequeña casa de 2 pisos en una calle donde la gente corta el césped los sábados y saluda con la mano como si lo sintieran. Mi nombre es Richard Albertson. Todo el mundo me llama Rick. Yo tenía 56 años ese invierno, con una rodilla izquierda malherida por haber usado demasiadas escaleras y estar en demasiadas salas de calderas escolares y un trabajo que no llegaba a los titulares pero que mantenía la ciudad en funcionamiento. Yo era el gerente de mantenimiento de las escuelas públicas de Des Moines. Eso significaba que sabía cómo sonaba cuando un sistema estaba a punto de fallar. Una caldera no muere así como así. Una tubería no se rompe así como así. Primero se oye un ruido, un silbido, un goteo que aparece en el panel del techo como un moretón. Aprendes a escuchar. Creí que también había estado escuchando en casa. Linda y yo estuvimos casados durante 15 años. Tenía 52 años, trabajaba en la recepción de un consultorio dental en Flour Drive y era el tipo de mujer que sabía los cumpleaños de todos y olvidaba el suyo. Ella no era llamativa, no era cruel, era práctica. Al menos eso era lo que me decía a mí mismo cada vez que ella se ponía dura conmigo por el dinero o me decía que yo era demasiado blando con Megan. Megan tenía 29 años entonces. La hija de Linda de su primer matrimonio. Su padre biológico, Tony, vivía en Council Bluffs y aparecía cuando le apetecía. Me presenté todos los días. Pagué por los frenillos. Le enseñé a conducir en el estacionamiento vacío detrás del HY. Me senté en las gradas durante sus partidos de voleibol con un termo de café mientras el viento me cortaba la chaqueta. Cuando se graduó de Iowa State, lloré más que Linda. No porque sea sentimental, porque no lo soy habitualmente, sino porque lo sentí como una prueba de que todos esos años de intentar ser constante significaron algo. Entonces, cuando Megan me llamó papá, lo creí. Aquel viernes, el día que llegué temprano a casa con los pasteles, empezó como cualquier otro. Era principios de diciembre, ese tipo de frío que hace que el cielo parezca aluminio. Estuve despierto desde las 5 porque en una de las escuelas primarias había una caldera que hacía un ruido que no me gustaba. Pasé la mañana en una habitación de cemento que olía a óxido y cartón mojado, escuchando el viejo aparato traquetear como si tuviera algo que decir. Al mediodía ya lo teníamos bajo control. Un acoplamiento desgastado, nada dramático, pero el superintendente tuvo una reunión y el director quería garantías. Y cuando finalmente subí a mi camioneta, mis hombros se sentían como si estuvieran llenos de arena. De camino a casa, pasé por la pequeña panadería de Ingersoll Kaufmann's, la que a Linda le encantaba, porque el dueño siempre ponía un donut extra en la caja para Rick. A Linda le gustaban los buñuelos de manzana y a Megan le encantaban los glaseados.
Se había convertido en una pequeña rutina mi ofrenda de paz después de una larga semana. Entré con el timbre en la puerta tintineando y el calor me golpeó la cara como una mano. El lugar olía a levadura, canela y vainilla. Por un momento solo fui un tipo cansado comprando dulces para su familia. La mujer detrás del mostrador sonrió. Rick, llegas temprano. Boiler se portó bien, dije, y ella se rió como si hubiera escuchado esa frase cientos de veces. Conduje a casa con la caja en el asiento a mi lado. Recuerdo que pensé en cómo Linda pondría los ojos en blanco y diría, nos estás malcriando. Y cómo Megan fingía que no le importaba, pero siempre daba el primer bocado. Eso es lo que pasa con la traición. No se anuncia por sí solo. Espera hasta que te sientas generoso. Llegué al camino de entrada a las 3:47 de la tarde. Lo sé porque el reloj de mi camión había estado corriendo 5 minutos adelantado desde el verano y había dejado de confiar en él. Miré mi teléfono por costumbre. 3:47 exactamente. El coche de Linda estaba allí. Eso me sorprendió. Por lo general, no llegaba a casa del consultorio dental hasta después de las 5. Llevé la caja de pasteles por la pasarela. El aire olía a nieve y hojas muertas. La luz del porche todavía estaba encendida a pesar de que era de día. Linda hacía eso a veces cuando estaba en casa, como si no quisiera que la casa se sintiera vacía. Cuando abrí la puerta principal, entré en silencio. Sin televisión, sin radio, solo el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que Linda había comprado en Hobby Lobby porque parecía de granja. Colgué mi abrigo en el gancho junto a la puerta y di un paso hacia la cocina. Fue entonces cuando los escuché. La voz de Linda vino primero desde la cocina como si se filtrara a través de los gabinetes. Si se entera, susurró, lo perderemos todo. No me moví. No respiré. Mi mano se apretó alrededor de la caja de pasteles hasta que el cartón se dobló un poco. Megan respondió desde algún lugar cerca de la mesa. Él no lo hará. Él nunca mira. La voz de Linda tembló. Rick no es estúpido. Él no es, dijo Megan. Él simplemente está ocupado. Él no quiere pelear. Por eso esto funciona. Se escuchó un sonido de patas de silla raspando sobre un piso de vinilo. Un papel rustle. Entonces Megan volvió a estar más tranquila. Mamá, hiciste lo correcto. No teníamos elección. Linda suspiró. Odio mentirle. No estoy mintiendo. Dijo Megan, y la facilidad en su tono me revolvió el estómago. Está protegiéndolo, protegiéndonos a nosotros. Me quedé allí como si me hubiera convertido en piedra. La puerta de la cocina estaba justo enfrente, pero no pude animarme a entrar. Una parte de mí quería intervenir y exigir respuestas. La otra parte, la parte más grande, quería salir de mi propia casa y fingir que nunca había escuchado mi nombre pronunciado de esa manera. Miré hacia abajo sin querer y fue entonces cuando lo vi. En el borde de la encimera de la cocina, medio cubierta por un paño de cocina, había una carpeta manila con una nota adhesiva de color azul brillante pegada encima. La nota tenía mi nombre escrito a mano por Linda. Rick, no te muevas. Se me secó la garganta. La voz de Linda continuó. ¿Qué pasa si llama Frank de la cooperativa de crédito? ¿Qué pasa si envían algo por correo? Megan hizo un sonido como si estuviera molesta. No llamarán a la casa. Todo está en línea y ya cambiaste la dirección postal. Cambiar la dirección postal. Mi mente intentó atrapar esa frase, pero se me escapó de entre los dedos como humo. Sentí los latidos de mi corazón en mis oídos. Podía sentir el azúcar en el aire de la caja de pasteles y de repente me enfermé.
Linda habló de nuevo y había pánico en sus palabras. Megan, por favor dime que está segura de que este papel está bien, de que la firma está bien, interrumpió Megan. Parece suya. Firma 1000 órdenes de trabajo a la semana. ¿Crees que lo va a comparar? Firma. Mis rodillas se debilitaron. Tragué saliva y el sonido se sintió fuerte dentro de mi cabeza. Linda bajó aún más la voz. Si se entera lo perderemos todo. Y luego, como un mal eco, Megan lo repitió con un tipo de confianza que me hizo sentir más frío que el invierno de Iowa afuera. Él no lo hará. Debería contarte algo sobre mí. No soy de los que gritan. No soy un hombre que da puñetazos ni rompe platos. Pasé toda mi vida arreglando cosas. Y no se arregla nada dando golpes con una llave inglesa. Puedes solucionarlo manteniendo la calma, averiguando dónde está la fuga y cerrando el agua antes de que todo el lugar se inunde. Entonces hice lo único que mi cuerpo me permitía hacer en ese momento. Di un paso atrás. El suelo del coche crujió bajo mi bota. Ambas voces se detuvieron instantáneamente. El silencio cayó sobre la cocina como una manta. Me quedé congelado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Entonces Linda gritó intentando sonar normal. Rick, ¿eres tú? No pude responder. Si abría la boca no estaba seguro de lo que saldría. Un grito, un sollozo, algo feo. Apreté con más fuerza la caja de pasteles. Mis dedos temblaban. Y ahí fue cuando la estúpida caja se resbaló. Golpeó la madera dura con un golpe suave. No muy fuerte, pero suficientemente fuerte. La tapa hizo un sonido y un trozo de papel glaseado salió rodando como si quisiera escaparse. Me quedé mirándolo. Realmente me quedé mirando un donut en el suelo como si fuera la cosa más importante de mi vida. Porque justo en ese momento necesitaba algo sencillo en lo que concentrarme, algo que pudiera arreglar. Me agaché lentamente, con la rodilla quejándose, y retomé el giro. El esmalte pegajoso se pegó a mi pulgar. Detrás de mí se oían pasos que se acercaban. Las zapatillas de Linda suaves sobre la madera. No levanté la vista. Rick, dijo suavemente como si yo fuera un perro asustadizo. Cariño, llegas temprano a casa. Dejé la dona de nuevo en la caja. Mis manos eran torpes. La caja ahora estaba sucia como toda mi tarde. Sí, logré que mi voz saliera áspera. Problema con la caldera. Ya lo tengo solucionado. Linda se arrodilló a mi lado y me ayudó a cerrar la tapa. Olía a pasta de dientes con menta y detergente para ropa. Oh, ella dijo demasiado brillante. Eso es bueno. Todavía no la miré. No pude. Aún no. Por encima de su hombro, vi a Megan en la puerta de la cocina. Tenía los brazos cruzados y el rostro inexpresivo, pero sus ojos eran agudos, midiendo y calculando. Ella sonrió y no le llegó a los ojos. Hola, papá, dijo. Papá. Sentí que algo dentro de mí se movía, no se rompía de golpe, sino que se deslizaba como un tornillo que se soltaba. Oye, respondí y odié lo normal que soné. Linda se puso de pie, alisándose el suéter. No hacía falta que trajeras pasteles. Estaban allí, dije. Me aclaré la garganta. Pensé que te gustarían. Megan se acercó y metió la mano en la caja como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera escuchado hablar sobre falsificar mi firma. Ella agarró un buñuelo de manzana y le dio un mordisco. Dijo ella, con la boca llena. Sigues siendo el mejor de la ciudad. La observé masticar y me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se revolviera más fuerte que el frío del exterior. Estaban actuando. Y yo era el único que no tenía guión.
Entonces asentí una vez como si estuviera bien, como si les creyera. Luego tomé la caja de pasteles y la llevé a la cocina, pasando justo por la carpeta manila con mi nombre y por la nota adhesiva azul que decía, no mover. Dejé la caja sobre la mesa y me obligué a sonreír. Sin embargo, dentro de mi cabeza, una voz diferente había empezado a sonar, tranquila, constante y más fría que el susurro de Linda. Bien, Rick, encuentra la fuga. Cierra el agua. Luego haz que vean lo que pasa cuando lo hagas. No dormí esa noche. No como se dice cuando dicen que dieron vueltas en la cama. Me quedé tumbado boca arriba mirando el ventilador del techo mientras daba vueltas lentas y cansadas, escuchando la respiración de Linda a mi lado como si viniera de otra casa. Cada pocos minutos, mi mente repetía las mismas palabras una y otra vez. Si se entera, lo perderemos todo. En algún momento después de la medianoche, me deslicé fuera de la cama sin despertarla. El suelo estaba frío. Me quedé en el pasillo un buen rato escuchando, asegurándome de que tanto Linda como Megan estuvieran dormidas. Cuando uno ha trabajado en mantenimiento tanto tiempo como yo, aprende a oír el sonido de un edificio en reposo. La casa estaba en ese silencio profundo y sincero. Ni pasos, ni voces, solo el tic-tac del termostato al encenderse. Entré en la habitación de invitados que usábamos como oficina. La puerta crujió un poco. Hice una mueca y me detuve, con el corazón. Latía con fuerza, pero nada se movía. Encendí la lámpara del escritorio y cerré la puerta tras de mí. La luz cayó sobre un desorden que había ignorado durante años. Montones de declaraciones de impuestos viejas, manuales de instrucciones de electrodomésticos que ya no teníamos, tarjetas de cumpleaños que Linda no se atrevía a tirar. En un rincón estaba el archivador, un cacharro gris abollado que había comprado en una venta de excedentes del distrito escolar por $20. Abrí el cajón superior. Las carpetas se deslizaban unas contra otras con un seco susurro. Servicios públicos, seguros, seguro médico, hipoteca. Mis dedos dudaron en esta última. Tranquilo, murmuré para mí mismo como cuando aflojaba un tornillo oxidado. Lento y seguro. Saqué la carpeta de la hipoteca y la dejé sobre el escritorio. La documentación original estaba allí, tal como debía estar. Mi firma, la firma de Linda, fechas, recordé. Sentí una pequeña oleada de alivio. Mira, mi cerebro intentó decir, te estás imaginando cosas. Entonces abrí el segundo cajón. Ahí estaba lo más nuevo. Un sobre grueso. De la cooperativa de crédito, bien doblada. Un extracto impreso con un logotipo que reconocí de inmediato. Midwest Community Credit Union, el mismo lugar donde Linda y yo habíamos usado el banco desde antes de que Megan obtuviera su licencia de conducir. Mis ojos se dirigieron directamente a las palabras impresas en negrita. Préstamo con garantía. Sentí una opresión en el pecho. Tomé el extracto, mis dedos temblaban lo suficiente como para darme cuenta. El número se movió un segundo antes de fijarse. Importe, tipo de interés, plazo y luego la línea que me hizo dar un vuelco en el estómago. Residencia principal con garantía. Nuestra casa. Mi casa. 30 años de turnos extras madrugadores. Vacaciones perdidas. El lugar donde yo mismo reemplazaría Texas para ahorrar unos miles. El lugar donde planeaba envejecer. Pasé la página. Allí estaba. Mi nombre, mi firma, o algo que se suponía que debía estar. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Durante un largo instante, no pude respirar. Sentí como si alguien me hubiera puesto una mano en el pecho y hubiera decidido ver cuánto aguantaba. Volví a abrir los ojos y estudié. La firma como si fuera una pieza rota bajo una linterna. No estaba bien.
Casi. Claro. Lo suficientemente cerca como para engañar a una mirada rápida, pero no bien. La R se inclinaba demasiado hacia adelante. La cola de la K era demasiado corta. La presión era desigual, pesada en lugares donde solía levantar la mano. Era como mirar un perno que había sido enroscado con la suficiente fuerza como para aguantar un rato, pero condenado a romperse bajo presión. Yo no firmé esto, susurré. Las palabras quedaron flotando en el aire, inútiles pero necesarias. Seguí indagando. Otra declaración, luego otra. Impresiones de correos electrónicos y confirmación de cambio de dirección. La dirección del apartamento de Megan. Revisé la fecha y sentí un frío en el pecho. Hacía 3 meses. 3 meses que llevaban haciendo esto a mis espaldas. Miré hacia la puerta, casi esperando que Linda entrara de golpe y me preguntara qué estaba haciendo. Pero la casa permaneció en silencio, indiferente. Pensé en despertarla, sacudirla, obligarla a explicarse, pero no lo hice porque otro pensamiento se había colado lento y pesado. Si yo hazle saber que lo sé, pierdo el control. Y el control era lo único que evitaba que todo el sistema explotara. Para cuando salió el sol, me ardían los ojos y me palpitaba la cabeza. Volví a poner todo exactamente donde lo había encontrado. Las carpetas volvieron al mismo orden. El cajón se cerró con la misma suave resistencia. Apagué la lámpara y me quedé allí, en la oscura oficina, escuchando cómo la casa se despertaba. Linda ya estaba en la cocina cuando salí. El café se estaba preparando, la radio a bajo volumen, sintonizada en la emisora AM local que hablaba más del tiempo y de informes agrícolas que de política. Sonrió al verme. «¿Te ves cansado?» «No dormí muy bien», dije. No mentía. Megan salió de la habitación de invitados un minuto después, con el pelo recogido y el teléfono en la mano. Me dio un abrazo rápido como siempre. «Buenos días, papá». «Buenos días», dije, y mi voz no se quebró. Eso se sintió como una victoria. Comí mi tostada. Bebí mi café. Los escuché hablar de nada, del tráfico en la primera 235, una paciente en la oficina de Linda que no paraba de quejarse de que Megan tenía una entrevista de trabajo pronto. Cada palabra parecía pesarme 1 libra. Después del desayuno, Linda agarró su bolso. «Puede que llegue tarde esta noche», dijo. «Inventario en la oficina». «De acuerdo», respondí. Megan me saludó con la mano. «Tengo que hacer recados». Se fueron juntas, riéndose de algo que no entendí. La puerta principal se cerró. Me quedé allí, sola en la cocina, mirando el mostrador donde había estado la carpeta Manila el día anterior. Ya no estaba. Exhalé lentamente. «De acuerdo», dije a la habitación vacía. «Veamos qué tan grave es esto». Esa tarde, en lugar de volver a la oficina de mantenimiento, conduje hasta la cooperativa de crédito. Midwest Community Credit Union estaba en un edificio bajo de ladrillo cerca de un centro comercial, igual que siempre. Había entrado allí cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Esta vez, tenía las palmas de las manos resbaladizas en el volante. Dentro, olía a limpiador de alfombras y tóner de impresora. Un televisor de pantalla plana en la esquina sonaba en silencio. Noticias. No fui al mostrador. Me senté en la sala de espera con un folleto sobre cuentas de jubilación y vi a la gente ir y venir. Una pareja joven abriendo su primera cuenta corriente. Una mujer mayor cobrando un cheque. La vida normal seguía su curso como si nada. Finalmente, reconocí a un hombre que salía de una oficina al final del pasillo. Frank Dwyer. Era mayor que yo,
de unos 60 y tantos, con el pelo canoso y ralo, y una puerta que sugería que sus rodillas le dolían tanto como a mí. Nos conocíamos desde hacía años, no muy bien, pero lo suficiente. Su hijo había ido a una de las escuelas que yo dirigía, y nos habíamos cruzado en el puesto de veteranos de guerra más de una vez. Me puse de pie. Frank, llamé en voz baja. Levantó la vista, entrecerró los ojos y sonrió. Rick Alberson, hace tiempo que no te veo. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Me estudió la cara durante medio segundo más de lo que era educado. Sí, dijo lentamente. Creo que sí. Me hizo un gesto para que entrara en su oficina y cerró la puerta. ¿Qué pasa, en marcha?, preguntó, reclinándose en su silla. Respiré hondo. No le conté todo. Simplemente deslicé la única declaración por el escritorio. Frank la miró fijamente. Su sonrisa se desvaneció. Leyó una vez, luego otra. ¿Firmaste esto?, preguntó. No, dije. Asintió como si esperara esa respuesta. Pensé que no. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Menos de un día, dije. ¿Qué tan grave es? Frank suspiró. Depende de lo que hagas ahora. Dio un golpecito al papel. Esto no es nada, Rick. Pero tampoco es el final. Todavía no. Sentí que mi hombro se encogía un poco. Dijeron que me detuve. Las escuché. Mi esposa y mi hijastra. Creen que si me entero, lo perderemos todo. Frank negó con la cabeza. La gente dice muchas cosas cuando tiene miedo. Me miró a los ojos. No se pierde todo por descubrirlo. Se pierde todo por no hacer nada. Me quedé allí sentado, apreté las manos y sentí que algo cambiaba dentro de mí otra vez. No se rompía. Estaba listo. Salí de la cooperativa de crédito una hora después con la cabeza llena de términos que nunca quise aprender y una comprensión clara. Esta no era una liga que ignorabas y esperabas que se detuviera sola. Era una ruptura. Y si no la cerraba como debía, inundaría todo lo que me quedaba. Frank no intentó asustarme. Eso vino después, por sí solo. Lo que hizo esa tarde fue peor, pero de forma más discreta. Explicó las cosas con calma, como quien te muestra una viga agrietada y confía en que entiendas lo que significa. Se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago. Lo primero que debes saber, Rick, es que esto no se trata solo de una firma. Se trata de divulgación. Divulgación, repetí. Asintió. Cuando se usa una vivienda principal como garantía, todos los propietarios deben estar completamente informados. No solo firmar, sino informados. Si eso no sucedía, si se ocultaba información importante, hay un problema. Un problema grave. Se quedó mirando el papel en su escritorio. ¿Qué hago? Frank no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el estacionamiento, donde una pareja discutía tranquilamente junto a una minivan. Antes de responder, dijo, déjame decirte algo. Se volvió hacia mí, su expresión ahora más suave. No eres el primer hombre que se sienta en esa silla con esa mirada en su rostro. Miré hacia arriba. ¿Tú? Frank resopló una vez sin humor. Sí, yo. Se sentó nuevamente lentamente. Hace 20 años, mi ex esposa sacó una línea de crédito usando nuestra casa. Dijo que era para reformas, cocina, baño, todo eso. Resultó que era para mantener a flote el negocio de su hermano. No lo supe hasta que me llegó un aviso por correo con mi nombre. Mi pecho se apretó.
¿Qué pasó? Me quedé congelado, dijo. Igual que tú. Pensé que si no me movía, tal vez no empeoraría. Y la cosa empeoró, dijo claramente. Esperé. Yo confié. Y cuando actué, el daño ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Te digo esto para que no cometas mi error. De repente la habitación parecía más pequeña. Frank golpeó el escritorio. Aquí tienes la buena noticia. Lo detectaste a tiempo y aún no los confrontaste. Casi lo hice, admití. Lo sé, dijo. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Ahí es donde las cosas se tuercen. Metió la mano en un cajón, sacó un bloc amarillo y me lo acercó. Escribe esto. Tomé el bolígrafo con dedos que aún no sentía del todo firmes. Primer paso, dijo Frank. No reveles tu mano. Ni a tu esposa, ni a tu hijastra, ni a nadie. Escribí. Segundo paso, continuó. Infórmate. No confíes en mí. No confíes solo en un abogado. Necesitas entender lo que está pasando para que no te presionen. Busqué información en una biblioteca. Dijo que en una biblioteca pública. Tienen guías de finanzas para el consumidor, información en inglés sencillo. Busca información sobre préstamos garantizados, declaraciones conyugales, firmas falsificadas o no autorizadas. Toma notas. Asentí lentamente. Tercer paso, dijo, lo documentas todo. Copias, fechas, capturas de pantalla. Si existe, guardas un registro. Y entonces pregunté. Frank exhaló. Luego hablamos de la cooperativa de crédito. Revisión interna, queja formal, tal vez un abogado, pero solo cuando esté listo. Me recosté en la silla, con la almohadilla pesada sobre la rodilla. ¿Y ellos? Frank levantó la vista. Esa es la parte más difícil. Dudó. Tendrás que vivir como si nada pasara por un tiempo. Tragué saliva. No sé si puedo hacerlo. Puedes, dijo con suavidad, porque la alternativa es peor. Salí de su oficina sintiéndome como si me hubieran dado un mapa a través de un campo minado. Útil, pero aterrador. Esa noche, no me fui a casa de inmediato. Pasé por delante del puesto de la VFW en Army Post Road, el de la bandera descolorida y el estacionamiento que siempre olía ligeramente a cigarrillos y aceite viejo. Casi me detuve por costumbre, pero seguí conduciendo. En cambio, fui a la biblioteca pública de Mo en el centro. Estaba más tranquila de lo que esperaba, cálida, segura de una manera que mi casa ya no sentía. Me senté en una larga mesa de madera bajo una lámpara con pantalla verde y comencé sacaba libros de la estantería. Finanzas de consumo, capital inmobiliario, derechos de los prestatarios. No leía como un abogado. Leía como un técnico de mantenimiento. Buscando patrones, puntos débiles, fallos. Para cuando la bibliotecaria anunció el cierre, mi cuaderno estaba medio lleno. Aprendí sobre la tergiversación material, sobre el deber de divulgación, sobre cómo una firma podía considerarse inválida si se obtenía con engaños. También aprendí algo más. No estaba loco. Durante la semana siguiente, instauré una rutina que nunca quise. Durante el día, iba a trabajar como siempre. Arreglaba calderas. Cambiaba válvulas. Firmaba órdenes de trabajo, las de verdad, con mi firma. Observaba mi propia mano con atención, como cuando te das cuenta de que alguien la ha copiado. Por la noche, hacía mi parte. Linda preparaba la cena. Vimos las noticias. Se quejaba de que le dolían los pies. Asentía en los momentos oportunos. Megan iba y venía. Hablaba de ofertas de trabajo que nunca se materializaban.
Me preguntó si ya había mirado su currículum. Pronto, se lo dije. Dentro, algo frío. Nos acomodamos. El domingo por la noche, nos sentamos a cenar juntos. Pastel de carne, puré de papas, judías verdes enlatadas. Linda encendió una vela como si fuera una ocasión especial. Megan se rió de algo que había visto en internet. Mastiqué, tragué y dije con naturalidad, hola, estaba todo empacado hoy. Todos deben estar preparándose para las fiestas. Linda sonrió. Necesito comprar suministros para hornear. Megan asintió. Igualmente. La miré y pensé, falsificaste mi nombre y estás hablando de harina. Pero lo que dije fue, movieron el pasillo del azúcar. Tardé 10 minutos en encontrarlo. Linda se rió. Claro. Me disculpé después de cenar y fui al sótano a revisar una fuga. Allí abajo, rodeada de paredes de hormigón y tuberías expuestas, me sentí más en casa que en semanas. Saqué la carpeta que había copiado y me senté en el último escalón a leerla de nuevo. Había miedo, sí, y rabia. Pero también había algo más ahora. Claridad. No estaba tratando con monstruos. Estaba tratando con personas que se habían convencido de que cruzar una línea los salvaría. Se equivocaban. Y por primera vez desde aquella tarde en la cocina, sentí que volvía el equilibrio. Sabía lo que tenía que hacer. Simplemente tenía que hacerlo sin pestañear. La primera grieta apareció un miércoles por la noche. El tipo de día laborable tranquilo donde se supone que no debe ocurrir nada dramático. Llegué a casa justo después de las 6. La nieve había empezado a caer en capas finas y perezosas, de esas que no parecen peligrosas hasta que lo cubren todo. Linda ya estaba en casa, de pie junto a la estufa, removiendo algo que olía a salsa de tomate y ajo. Llegas tarde, dijo sin darse la vuelta. La inspección de la caldera se alargó, respondí. Claro, siempre se alargaba cuando necesitaba una excusa. Asintió, pero algo en su postura se sentía rígida. La cuchara de madera raspó el fondo de la olla un poco más fuerte de lo habitual. Megan aún no había llegado. Comimos en relativo silencio. La radio murmuraba de fondo, noticias locales, información del tráfico, un recordatorio sobre una próxima donación de sangre en una iglesia del sur. La vida normal, intentando seguir adelante. A mitad de la cena, Linda dejó el tenedor. Así que dijo con demasiada naturalidad, últimamente has estado distraída. La miré. ¿De verdad? Me miró a los ojos y me sostuvo la mirada. Has estado callada. Pasas más tiempo con el teléfono y fuiste a la cooperativa de crédito la semana pasada. Ahí estaba. Sentí que me subía el pulso, pero mi rostro permaneció inmóvil. Años de lidiar con la administración escolar me habían enseñado a hacer eso. Tenía algunas preguntas sobre la jubilación, dije. No me estoy haciendo más joven. Qué curioso, dijo, forzando una sonrisa. Porque Frank llamó ayer. Se me hinchó el pecho. Frank. Ella asintió. Preguntó por ti. Dijo que era por papeleo. Tomé un sorbo lento de agua, para ganar un segundo. Sí, dije con calma. Le pregunté algo. No pensé que fuera para tanto. Linda me estudió como si intentara leer un indicador que no entendía del todo. Bueno, dijo volviendo al tenedor. Deberías avisarme cuando pasan cosas así. Suceder. Asentí. Tienes razón. Se relajó un poco, pero el daño ya estaba hecho. El sistema había empezado a vibrar. Más tarde esa noche, después de que Megan llegara a casa y desapareciera en su habitación, Linda me siguió a la sala.
Fingía ver la televisión, una repetición que no me importaba. Rick, dijo en voz baja, sentándose a mi lado. ¿Está todo bien? Silencié la televisión. ¿Qué quiere decir, señor? Estamos. Dudó. Uno se siente distante, como si estuviera en otro lugar. Por un momento, casi se lo conté todo. La carpeta, la firma, las noches en la biblioteca, la planificación silenciosa. Pero entonces dijo algo que cerró la puerta. Ya sabes, añadió, entrecerrando los ojos ligeramente. A veces los hombres se distancian cuando hay alguien más. La palabra quedó suspendida entre nosotras. ¿Alguien más? La miré atónita. De todas las cosas de las que podría haberme acusado, esa era la que nunca esperé. ¿Hablas en serio?, pregunté. Se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, pero pude ver la intención detrás eso. Solo digo qué pasa. En ese momento, algo dentro de mí se quedó en silencio. Ya no era solo miedo. Era desvío. Luz de gas, si querías usar la palabra elegante, girando la luz para que las sombras me apuntaran a mí en lugar de a ellos. No, dije en voz baja. No hay nadie más. Me observó atentamente, como esperando que me derrumbara. Al no hacerlo, se levantó. De acuerdo, dijo. Solo quería asegurarme. Se fue a la cama sin decir nada más. Me quedé allí sentado mucho después de que salieran los créditos. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Al día siguiente, Megan me llamó mientras estaba en el trabajo. Estaba en la sala de máquinas de un instituto, con el zumbido de la maquinaria a mi alrededor. Oye, papá, dijo. Su voz era tensa. Mamá dice, has estado haciendo preguntas. Solo estoy planificando el futuro, dije. Hubo una pausa en la línea. No estás haciendo nada, ¿verdad? Ella preguntó. Me apoyé contra una pared de hormigón y el frío me invadió la chaqueta. ¿Haciendo qué? Ya lo sabes, dijo rápidamente. Cualquier cosa que pueda complicar las cosas, complicar las cosas. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué haría eso? Otra pausa, luego más suave, casi suplicante. Porque si esto explota, Rick, lo perderé todo. Allí estaba de nuevo. La misma frase. Cerré los ojos. Megan, dije lentamente. ¿Sabías que mi nombre estaba en esos papeles? Ella inhaló profundamente. Papá, ¿lo sabías? Lo repetí. Silencio. Ese silencio me lo dijo todo. Por favor, dijo finalmente, con la voz quebrada. Me equivoqué. Estaba intentando arreglarlo. Si intervienes ahora, todo se desmorona. Me la imaginé a los 5 años sentada sobre mis hombros en el desfile del 4 de julio, ondeando una pequeña bandera. Me imaginé la noche en que la ayudé a mudarse a su dormitorio cargando cajas por 3 tramos de escaleras. Me ardía la garganta. No puedo arreglar esto por ti, dije. Por aquí no. Su voz se endureció. Entonces, ¿eligen esto en lugar de a mí? Tragué saliva. Elijo no desaparecer. Ella colgó sin decir otra palabra. Esa noche, solo en el sótano, me senté en los fríos escalones con una pila de documentos copiados en mi regazo. El hormigón olía a humedad. Una tubería goteaba en algún lugar detrás de la pared, lenta, constante, imposible de ignorar una vez que la notabas. Pensé en todas las veces que me dije que era más fácil conservar la pieza. Todas las veces que parché algo en lugar de reemplazarlo. Esto no fue un trabajo de parche. Llamé al abogado que Frank me había recomendado, dejé un mensaje y puse en marcha el siguiente paso.
Mientras subía las escaleras, miré la foto familiar colgada en la pared. Linda, Megan y yo sonriendo frente a la casa que casi perdimos. Casi me detengo, le susurré al sótano vacío, pero esta vez no. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana de un jueves. Llegué a Midwest Community Credit Union a las 9:42 y me senté en mi camioneta con el motor apagado, mirando mi aliento empañar el parabrisas. La nieve de la noche anterior había sido acumulada en montones grises a lo largo de la acera. El edificio parecía el mismo de siempre, tenía una señalización baja de ladrillos azules. Nada dramático. Eso me pareció correcto porque los momentos más importantes de la vida rara vez vienen con sirenas de advertencia. Vienen silenciosamente, como una tormenta que no se oye hasta que el techo empieza a crujir. Llevé una carpeta fina bajo el brazo mientras entré. Mantenía copias limpias, organizadas y con pestañas. Frank me había ayudado a prepararlo, pero cada página había pasado por mis manos al menos 2 veces. Los conocía del mismo modo que conocía los esquemas de las calderas antiguas. Podría decirte dónde están los puntos débiles sin mirar. Linda y Megan ya estaban allí. Se sentaron uno al lado del otro en la pequeña sala de conferencias con paredes de vidrio, Linda agarrando su bolso sobre su regazo, Megan golpeando un talón contra la silla esperando un autobús. Cuando me vieron, ambos se pusieron rígidos. Linda fue la primera en ponerse de pie. Rick, dijo, forzando una sonrisa. No sabía que venías. Pedí estar aquí, respondí. Megan fijó la mirada en la carpeta y apretó la mandíbula. Un hombre de traje gris entró un momento después, seguido de una mujer con una tableta. El hombre se presentó como Mark Ellis, gerente de la sucursal. La mujer era de cumplimiento. Se dieron la mano, educados y profesionales. Gracias a todos por venir, dijo Mark. Estamos aquí para revisar un préstamo con garantía y abordar algunas inquietudes que se plantearon. Linda me miró fijamente. ¿Qué inquietudes? No respondí. Tomé asiento y coloqué la carpeta sobre la mesa, deslizándola unos centímetros hacia adelante. Mark se dio cuenta. Sus ojos se posaron en ella. Empezaremos por confirmar los detalles del préstamo, dijo, mostrando la información en su pantalla. Este préstamo se emitió hace 4 meses, con la garantía de la residencia Alberson. Firmas registradas de ambos propietarios. Linda asintió rápidamente. Sí, es correcto. Megan no dijo nada. Mark se volvió hacia mí. Señor Alberson, reconoce. ¿Este préstamo? Junté las manos. Tenía las palmas húmedas, pero mi voz salió firme. No, dije, no lo hago. La habitación quedó en silencio. Linda se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Rick, nunca autoricé este préstamo, continué. No me informaron de su propósito y la firma que se me atribuye no es mía. El tacón de Megan dejó de golpear el suelo. La oficial de cumplimiento enarcó las cejas ligeramente. Señor Alberson, ¿está alegando falsificación? Estoy alegando tergiversación, dije. Y falta de divulgación. Mark se aclaró la garganta. Esa es una acusación grave. También lo es usar la casa de un hombre como garantía sin su conocimiento, respondí. El rostro de Linda palideció. Rick, por favor, susurró. Podemos hablar de esto en casa. La miré, luego la miré con atención. Estamos hablando de ello, dije. Aquí, donde debe estar. Abrí mi carpeta y saqué el primer documento. Esta es mi firma, dije, señalando un formulario de autorización de trabajo de mi trabajo. Y esta es la firma en el préstamo. Los puse uno al lado del otro.
No hace falta ser un experto en caligrafía para ver que no coinciden, dije. Presión diferente, trazo diferente. Es como una articulación que casi encaja, pero no del todo. El oficial de cumplimiento se inclinó hacia adelante, estudiando las páginas. Megan finalmente habló. Papá, te lo dije. Levanté la mano, no con enojo, solo lo suficiente para detenerla. Déjame terminar, dije. Deslicé otro documento hacia adelante. Esto demuestra que la dirección postal se cambió a un apartamento en el que no resido. No me notificaron. Este correo electrónico de confirmación se envió a una cuenta que no controlo. Linda contuvo la respiración. Solo lo hice porque no querías que lo viera, dije con calma. Las palabras fueron más fuertes que un grito. Mark se frotó la barbilla. Señorita Alberson, le dijo a Linda. ¿Sabías que tu esposo no había revisado estos documentos? Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Creí que confiaba en mí. ¿Y me revelaste los riesgos asociados con el préstamo?, preguntó el oficial de cumplimiento. Linda no respondió. Megan se removió en su silla. Mamá no entendió todo lo que dijo rápidamente. Yo me encargué del papeleo. Se lo expliqué. La oficial de cumplimiento giró la cabeza hacia ella. Tú te encargaste del papeleo. Megan se quedó paralizada. Sí, dijo después de un momento. O sea, me pidió ayuda. ¿Sabías que la firma no era suya?, preguntó la oficial de cumplimiento. La pregunta quedó en el aire como una llave inglesa que se le cayó al suelo. Megan miró a Linda, luego a mí. Sabía que podría no ser exacto, dijo en voz baja. Pero necesitábamos el préstamo. El negocio fracasaría si no actuábamos rápido. Así que lo sabías, dije. Su hombro se encorvó. Linda se tapó la boca con la mano. Megan, susurró. Dijiste que yo dije que estaría bien. Megan espetó. Dije que nunca lo sabría. Ahí estaba, a la vista de todos. Sin susurros, sin rincones de cocina. La oficial de cumplimiento escribió algunas notas en su tableta. Gracias, dijo con frialdad. Eso responde a varias preguntas. Mark exhaló lentamente. Dado lo que ha sido una vez revelado, este préstamo será congelado inmediatamente en espera de una investigación. Puede que se requieran más medidas. Linda empezó a llorar entonces, no muy fuerte, solo un sonido silencioso y entrecortado. Megan miraba al frente, con el rostro tenso. No sentí triunfo ni prisa, solo una profunda y firme sensación de que algo se estaba arreglando. No estoy aquí para castigar a nadie, dije. Estoy aquí para detener el daño. Cerré la carpeta. Puedo perdonar, añadí, mirando a Megan a los ojos. Pero la justicia debe imponerse. Nadie discutió. La reunión terminó poco después. Se recogieron los papeles. Se hicieron declaraciones. Linda no me tocó al salir. Megan se adelantó corriendo, con los hombros encorvados. Me quedé un momento y luego la seguí. Afuera, el aire era nítido y limpio. El cielo era azul pálido, como si lo hubieran fregado. Me quedé de pie en la acera y dejé que el frío me mordiera la cara. Por primera vez en meses, supe exactamente dónde estaba. No me fui a casa con ellos. Linda me preguntó si podíamos hablar allí mismo en el aparcamiento, con la voz débil y temblorosa. Pero le dije que necesitaba tiempo. Y por una vez, yo no me expliqué. No lo suavicé. Lo dije claramente, como quien llama para dar una orden de trabajo. Necesito espacio. Dije, hablamos luego. Megan no dijo ni una palabra.
Mantenía la vista fija en el teléfono como si algo urgente ocurriera en la pantalla y requiriera toda su atención. Ahora reconocía esa mirada. No era distracción. Era evasión. Me subí a mi camioneta y conduje. No muy lejos, solo lo suficiente para respirar. Terminé en Greenwood Park, el pequeño cerca del río. La nieve lo amortiguaba todo. Unos gansos se quedaban por ahí, ofendidos por el clima. Me senté en un banco, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, y dejé que el silencio se instalara. Por primera vez desde aquella tarde en la cocina, no sentía una opresión en el pecho. La cooperativa de crédito congeló el préstamo ese mismo día. Una investigación formal siguió a las declaraciones. El papeleo, los abogados hablando con cautela. No fue rápido. No fue limpio, pero fue justo. Linda se mudó con su hermana por un tiempo. Megan dejó de venir. Por completo. La casa parecía enorme sin ellos. Al principio, el silencio me asustaba. Había pasado la mayor parte de mi vida llenando la tranquilidad de responsabilidad, arreglando cosas, suavizando bordes. Ahora, no había nada que arreglar excepto yo misma. Así que empecé poco a poco. Empaqué la habitación de invitados, la que se había convertido en un cementerio de papeles. Doné cajas de trastos viejos a Goodwill. Destruí documentos que ya no necesitaba. Cada bolsa que sacaba era como 1 kilo de menos. Un mes después, puse la casa a la venta. La gente se sorprendió. Frank me preguntó si estaba segura. Linda lloró al enterarse. Megan me acusó de borrar a la familia. Pero esta es la verdad que a nadie le gusta oír a veces. La única forma de salvarse es alejarse de lo que casi te destruye. Compré un pequeño apartamento de una habitación cerca del trabajo. Nada lujoso, líneas limpias, tuberías nuevas. Todo funcionaba como debía. La primera noche allí, dormí del tirón hasta la mañana. El segundo fin de semana, noté que el grifo de la cocina goteaba lentamente. Solo una gota cada pocos segundos. Mi yo de antes lo habría ignorado durante semanas. Esta vez, lo arreglé enseguida. Cerré el agua, volví a colocar la arandela, ajusté todo hasta que encajó como debía. Cuando volví a abrir la llave, la gota había desaparecido. Me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando el silencio. Unas semanas después, me encontré con Frank de nuevo, esta vez en el salón comunitario después de un desayuno de panqueques para recaudar fondos. Nos sentamos con platos de papel y un café malo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, mejor que bien. Sonrió. ¡Qué bien! Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que no. No me llevé la casa, dije, pero sí mi nombre. Frank crió a su cachorro. Eso vale más. Linda y yo hablamos ahora con cautela. Sinceramente, ¿qué pasará después? Todavía no lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que venga se construirá sobre la verdad. Y Megan, todavía espero que encuentre su equilibrio. Espero que aprenda que los atajos siempre cuestan. Más al final. En cuanto a mí, me despierto cada mañana sabiendo que el sistema en el que vivo es estable de nuevo. Sin fugas ocultas, sin piezas forjadas, sin susurros a mis espaldas. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te quedaste callado para mantener la paz o ignoraste una señal de advertencia porque era más fácil, quiero que recuerdes esto. Tienes derecho a proteger lo que dedicaste tu vida a construir. Tienes derecho a exigir justicia, y nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Si encontraste algo familiar en mi historia, tómate un momento para reflexionar sobre ello. Compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo.
Y si quieres más historias basadas en la vida real contadas honestamente y sin ruido, considera suscribirte. Cuídate.